Niños, en este video vamos a presentar el cuento de la cuenta, de Alicia en el País de los Números. El cuento de la cuenta. Había una vez, hace mucho tiempo, un pastor que solamente tenía una oveja. Como solo tenía una, no necesitaba contarla. Si la veía, es que la oveja estaba. Si no la veía, no estaba y entonces iba a buscarla. Al cabo de un tiempo, nuestro granjero consiguió otra oveja. La cosa ya era más complicada, pues unas veces las veía a ambas, otras veces solo veía a una y otras veces no veía a ninguna. Entonces procedió a contarlas con los dedos de las manos. Una oveja, dos ovejas. Luego el pastor tuvo tres ovejas, luego cuatro y así sucesivamente. Efectivamente, el rebaño del pastor iba creciendo poco a poco y cada vez le tocaba contar más ovejas. El pastor estaba muy preocupado porque cuando tuvo 10 ovejas hizo un descubrimiento que no podía saber cuando una le faltaba. Después de esto, para saber cuántas ovejas tenía, él levantaba un dedo por cada oveja y si sus 10 dedos de las manos quedaban levantados, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, significaba que todas las ovejas estaban. Después de esto, el pastor tenía más de 11 ovejas. Acá tuvo un problema grande, porque solo tenía 10 dedos. Entonces, el granjero pasó a colocar en una cuenca de barro una piedrita, siempre que tenía una oveja. Cuando tenía 10 ovejas, nuestro querido pastor descubrió que podía tener otra cajita. Y esta cajita era de madera. Cada vez que nuestro pastor completaba 10 piedritas en la cuenca de barro, simplemente las quitaba y ponía una en la de madera. Y él ya sabía que por cada pepita que tenía en el cajón de madera eran 10 ovejas. Así seguía contando nuestro pastor. El problema fue cuando llegó a tener 10 pepitas en el cajón de madera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
¿Qué hizo nuestro pastor? Consiguió otro cajoncito, el cual era de metal, y cada vez que tenía 10 pepitas en el cajoncito de madera, los borraba y ponía uno en el de metal, sabiendo que cada vez que tenía una pepita en el cajón de metal, iba a tener 100 ovejas. Y nuestro pastor contaba, él se podía encontrar con algo como esto, que después de todo el conteo de ovejas que había hecho, podía quedar con 2 pepitas en el cajón de barro, 3 en el de madera y, por ejemplo, 5 en el de metal. Para saber cuántas ovejas tenía, él ya sabía que cada una de estas valía 100 ovejas. Que cada una de las que estaba en el cajón de madera eran 10 ovejas. Y que cada vez que tenía una en la de barro, pues tenía una oveja. ¿Y cómo hacía nuestro pastor para saber cuántas tenía? Pues contaba. En esta parte contaba de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500. Entonces, tenía 500 ovejas. En esta parte contaba de 10 en 10. 10, 20 y 30. Nuestro pastor tenía 30 ovejas más. Y en el de barro contaba de 1 en 1. 1 y 2. O sea que tenía 2 ovejas. Como él necesitaba saber cuántas ovejas tenía en total, sumaba las ovejas que había contado. 500 más 30 más 2. Y nos daba que nuestro pastor tenía 532 ovejas. Después de eso, el pastor estaba cansado de estar contando ovejas con las vasijas que tenía. Él consiguió papel y lápiz, y lo que procedió a hacer fue lo siguiente. El pastor, con su papel y con su lápiz, empezaba a representar los distintos cuencos que tenía. Acá representaba el de barro, acá el de madera y acá el de metal. Él sabía que cada vez que hiciera una marca en este círculo, la ovejita iba a ser una. Que cada vez que hiciera una marca en el de la mitad, iba a tener 10 ovejas. Y que cada vez que él hiciera una marca en el tercer círculo, iba a tener 100 ovejas. Entonces, él procedía, en vez de hacer punticos, a hacer líneas, para no confundirse. Cuando terminaba con algo como esto, procedía a contar el número de ovejas que tenía en total. 100, 200, 300, 400, 500. ¿10? Y aquí contaba de una en una. Una oveja, 2 ovejas. Él sabía que en total tenía 512 ovejas. A nuestro pastor ya le parecía muy cansón estar haciendo marcas como estas, porque a veces se encontraba con algo como esto.
tenía muchas líneas y muchas veces se confundía cuando las contaba. Podría confundir que en vez de tener 100, 200, 300, 400, 500 y 600, podía omitir esta línea y pensar que tenía 500 y no 600. Nuestro pastor, para evitar este problema, decide escribir el número de líneas que tenía en cada uno de los círculos que él dibujaba. Si en total tenía 5 rayitas en la casilla 1, escribía el número 5. Si en la casilla número 2 tenía 9 marcas, escribía el número 9. Y si en la casilla 3 tenía 8 marcas, escribía el número 8. Él sabía que este 8 hacía referencia a 800 ovejas, que el 9 hacía referencia a 90 ovejas y que el 5 hacía referencia a 5 ovejas. De esta manera, el pastor siguió contando ovejas. Un día, nuestro pastor estaba contando las ovejas como de costumbre. Y al terminar de contarlas, terminó con esto. Él no sabía qué cantidad de ovejas tenía, porque en este círculo no tenía una sola marca. Entonces, lo que nuestro pastor hizo fue poner este signo cada vez que nuestro círculo no tuviera ninguna marca. Así, él decía que, por ejemplo, acá tenía 706 ovejas. Asimismo, hacía cuando quedaba sin ninguna marca en cualquiera de las 3 casillas. Por ejemplo, si terminaba con 5 marcas en la casilla del medio y 6 marcas en la última, pero en la primera quedaba sin marcas, colocaba este símbolo, el cual decidió llamar 0. Y él sabía que en total tenía 650 ovejas, sin necesidad de escribir el número o hacer la suma por aparte. Con esta forma de contar, el pastor nos enseñó algo muy importante, y es que cada vez que tenemos un número, como por ejemplo el 333, sabemos que estos números no valen lo mismo. ¿Por qué? Porque acá tenemos este 3, el cual equivale a 300 ovejas, este otro 3, el cual equivale a 30 ovejas, y este último número 3, el cual equivale únicamente a 3 ovejas. De esta forma fue que se creó nuestra manera de contar, la cual tiene un valor posicional. Eso quiere decir que este 3 es más pequeño que este y que este más pequeño que este. Cuando hablamos de que cada 3 vale 100, hablamos de centenas. Cuando cada 3 vale 10, hablamos de decenas.
Y en este lado, como cada uno vale 1, entonces hablamos de unidades. Nuestro pastor sabía que cada vez que tenía un número como estos, en el conteo de ovejas, tenía 3 unidades, 3 decenas y 3 centenas. Y así concluye el cuento de la cuenta.